a partir de estos momentos en Educando con el Ajedrez. Una hora con todo sobre el ajedrez, beneficios, tips y mucho más del mundo de los escajes. Aquí en Educando con el Ajedrez, con César Ramírez y Daniel González en la conducción. Empezamos con Educando con el Ajedrez. ¿Listo? Muy bien. Amigos, muy buenos días. Amigos del ajedrez. Tenemos hoy día un programa muy especial. Nuestro tercer programa de Educando con el Ajedrez. Tenemos aquí expertos en el ajedrez educativo. Hoy hablaremos de ajedrez en las escuelas, de cómo masificar el ajedrez, ventaja y otros. Me habla César Ramírez y le da pase a Daniel González. Hola Daniel, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días César, Rubencio, Herbert, César Monroy. Tenemos dos César aquí hoy. Problema de este programa. Pero, el ajedrez crece con este programa, nuestro tercer programa con invitados de lujo, la verdad. Y bueno, comenzamos. Gracias por la presencia ahí de los invitados y la audición. Felicitamos a todos los maestros que están presentes. Y hola, ¿qué tal? Rubencio Blanco. Hola, buen día, César. Saludos a los compañeros, a tu tocayo César Monroy, a Herbert y a Daniel. Gracias por la oportunidad de comunicarme con tus seguidores. ¿Cómo estás, César Monroy? Tocayo César Monroy. Tocayo, muy buenos días desde Bogotá, Colombia. Saludos a Ovencio, a Daniel, a Herbert. Y bueno, aquí con muchas ganas de compartir experiencias y de aprender de las experiencias de todos, obviamente, y felicitarte por esta gran iniciativa, César, que siempre estás ahí impulsando la ajedrez. Muchas gracias. Helber Castillo, también de Cundinamarca, Colombia. Mucho gusto saludar a todo el panel, es un panel de honor, de lujo, muy interesante poder compartir con cada uno de ustedes y más que compartir, aprender, porque no es fácil colocar a tantos expertos y pues es una gran oportunidad de aprendizaje, así que de parte del programa del circuito de ajedrez de Cundinamarca, pues muchos saludos y pues bueno, atentos al desarrollo de este programa. Muy bien. Bueno, Daniel, damos inicio. Sí, comenzamos con Rubencio. Señor Rubencio, aporta mucho al ajedrez en América y en el mundo. ¿Qué nos puede decir Rubencio sobre el ajedrez en la escuela? ¿Cómo ves qué nivel tenemos hoy? ¿Cómo ha avanzado? ¿Qué problemas tenemos para la aplicación del ajedrez, sobre todo en América, que es el área, nuestro territorio? ¿Qué nos puedes decir sobre este particular? Bueno, básicamente la Federación Internacional de Ajedrez ha estado recabando información de los distintos países del mundo que están trabajando con proyectos de ajedrez en la escuela. Hay un número importante de países que se ha ido incorporando poco a poco a este tipo de experiencias, pero que no son experiencias similares en no todos los casos. Por ejemplo, los rusos tienen una programación de actividades que tienen que ver con ajedrez escolar o educativo que está atomizada en distintos lugares de la Unión, con distintas metodologías, de diferentes historias, inclusive distintos enfoques dentro de un mismo país. Lo que ha intentado la Federación Rusa de Ajedrez es unificar esos criterios y llevarlo a un modelo que le permita al gobierno establecer el ajedrez como materia dentro del currículum de la escuela rusa. Ese intento que se creía que venía de hace muchísimos años, comenzó a cuajar en el año 2019, ¿no? Está a nivel experimental en algunas escuelas de Rusia. Pero por ejemplo, en Armenia es obligatoria la enseñanza del ajedrez en la escuela y para mí el modelo armenio en ese sentido como un acuerdo entre la federación, el sector privado, ahí existe un sector privado también limitado, pero existe, y el Estado han logrado acordar un modelo de la enseñanza de ajedrez en las distintas escuelas con una aplicación que está más bien enfocada hacia el aspecto competitivo. Te digo
que uno de mis compañeros en la Comisión Mundial de Ajedrez en la escuela, que es Bahram Sargassian. Él es el presidente de un instituto llamado CHES, un instituto de investigación en el área del ajedrez. Ahí hay psicólogos, psiquiatras, sociólogos, etcétera, etcétera. Gente que está desarrollando experimentación y obteniendo resultados positivos que refuerzan la idea de que el ajedrez es beneficioso para poblaciones de jóvenes más o menos entre 6, 10, 12 años de edad. Sin embargo, por la larga tradición deportiva de los armenios, que han tenido campeones mundiales, como el caso de Tigran Petrosian, que no era armenio de nacimiento, pero bueno, Tigran Petrosian, haber ganado las Olimpiadas, por ejemplo, en el 2008 o 2012 ganaron Olimpiadas, medallas de oro, y la producción de una gran cantidad de grandes maestros de muy alto nivel. Entonces el enfoque está orientado más bien hacia lo deportivo, lo competitivo. Ellos aspiran a llevar niños de categoría de 8, 10, 12, 14, 16, 18 años a los campeonatos del mundo y arrasar con eso. Y tienen un potencial excelente, tienen un gran equipo de trabajo. Para ello tuvieron que trabajar directamente con programas de formación de formadores, ¿no? Donde la parte técnica y la parte pedagógica se fue uniendo en el tiempo, pero al final tuvieron que aterrizar en la escuela y hablar el idioma de las escuelas, que es el idioma que hablan los profesores y maestros de nuestros niños. Aquí en América se ha desarrollado una serie de proyectos de hace muchos años. Por ejemplo, en el año 88 logramos en Caracas, Venezuela, un decreto de la gobernación que apoyara el desarrollo del ajedrez en escuelas, en 104 escuelas adscritas a esta gobernación. Y bueno, comenzamos a luchar con eso, pero vino cambio de gobierno, entonces vino cambio de intereses del nuevo secretario de Educación. Y comenzó a debilitarse en el tiempo ese programa. Después lo retomamos en el año 2003-2004 y nos ocurrió lo mismo. Hubo cambio en los ministerios, se debilitó y ya para el 2010 prácticamente no teníamos el proyecto, un proyecto que denominamos Proyecto Estratégico Nacional de Ajedrez Escolar. Después del año 88, en Cuba, se emitió un decreto, se promulgó un decreto por parte del gobierno de Fidel Castro a favor del desarrollo del ajedrez en la escuela. Y eso generó un movimiento bastante fuerte, bastante interesante. En el año 2003-2004, el gobierno cubano me pidió escribir una obra orientada hacia los llamados maestros emergentes. Entonces creamos un libro llamado Ajedrez para Maestros Emergentes, que comenzó a aplicarse en universidades cubanas para la promoción, la formación de docentes de ajedrez o con docentes que se van a graduar en un área determinada de educación que tenían habilidades para facilitar ajedrez. Ese proyecto comenzó en 2004 y fue reforzado con la gente del trabajo del ISLA, que ahora forma parte de la Universidad Manuel Fajardo, ¿no? La Manuel Fajardo de La Habana. Entonces, esa experiencia la conocemos. En México también se ha desarrollado actividad desde los años 80, 90 aproximadamente, con maestros internacionales, por ejemplo, Ramón Huerta Solís, en Mérida, Yucatán. En los Estados Unidos se han desarrollado proyectos interesantes, pero son proyectos puntuales en determinadas ciudades con determinada población y diferentes propósitos e intereses. Pues, por ejemplo, proyectos de ajedrez para los hijos de los inmigrantes latinos, proyectos de ajedrez para los hijos de los afroamericanos, proyectos de ajedrez para los niños católicos de la escuela baptista tal. Son proyectos específicos. Nosotros en este momento estamos haciendo gestiones con el gobierno de los Estados Unidos para dar la posibilidad de presentar, de que nos acepten una propuesta universal para la Unión, para todos los estados, que sirva de referencia y que pueda ser aplicada en los distintos estados que forman esa unión, inclusive dentro de los estados, los diferentes condados, porque, por ejemplo, California y Nueva York tienen estatutos diferentes, tienen enfoques de la educación diferentes. Increíblemente, California es bastante más liberal que Nueva York, entonces hay elementos que te aceptan y otros que no te los permiten, etcétera, etcétera. Pero en otros países, como por ejemplo Argentina, aquí donde nos encontramos en este momento en Buenos Aires, tú vas a conseguir que aquí ha habido un grandísimo movimiento del ajedrez
sobre todo proveniente de los años 70 con Jorge Laplaza, el maestro Jorge Laplaza, y posteriormente con gente como de Dovitis, etcétera, etcétera, que han venido aportando el desarrollo del ajedrez. Y en particular, las universidades, como nos decía ahora César Monroy, las universidades se han ido sumando poco a poco. Y ahí el modelo para nosotros es la Universidad de La Punta, en San Luis, motorizado por la gran maestra Claudia Mura. Y entonces allí se crean un movimiento fortísimo, que está más allá de los aspectos estos de los avances psicológicos, el desarrollo de habilidades, está orientado hacia el aspecto, hacia la parte competitiva. Y allí hay choques dentro de mi propio grupo de trabajo. Hay quienes dicen, no, el ajedrez educativo es para el desarrollo de habilidades. Yo estoy de acuerdo. Otros compañeros dicen, bueno, yo lo voy a aprovechar para generar una cantera de jugadores que sirvan posteriormente como atletas del ajedrez. También estoy de acuerdo. O sea, yo creo que las dos situaciones se pueden sobrellevar, porque evidentemente, en la medida en que tú estás formando a un niño en una actividad como el ajedrez, que es tan competitivo, pues, inmediatamente quieres jugar con el otro y ganarle, te está dando la posibilidad de generar allí un movimiento orientado hacia la parte deportiva. Entonces, yo creo que los modelos a ser presentados deben ser mixtos. En Brasil también se ha desarrollado un trabajo a gran escala, pero todavía Brasil no tiene un modelo estandarizado para todo el país. ¿Okay? En Perú hemos tenido experiencias. Ahora estuve hablando con César Ramírez, estuvimos conversando sobre este tema. Estuvimos en el año 2000, en el año 2002, en el año 2005, en el año 2013, con seminarios dirigidos a la formación de recursos humanos para que trabajara acá. Y eso poco a poco ha ido aprendiendo. Te estoy hablando de hace ya 15, 20 años aproximadamente. Ese trabajo sí ha ido aprendiendo en Perú y sí han obtenido resultados en distintas áreas, en particular en la parte competitiva. Eso se puede considerar exitoso. Ahora bien, aquí tiene que haber un maridaje, vamos a decirlo así, entre la federación, el gobierno y el sector privado. ¿Por qué? Porque desde los colegios, nosotros tenemos experiencia de colegios puntuales. Yo, por ejemplo, mi primera experiencia fue en el año 77 fundando un club de ajedrez en el Colegio San Agustín del Paraíso en Caracas, y a partir de ahí me dediqué a fundar clubes de ajedrez y a generar un movimiento de formación de formadores. ¿Okay? Pero fue un club, después fueron 2, después fueron 30. En el sector privado, el sector público, allí es más sensible, es más difícil. Y el sueño de la mayoría de nosotros los dirigentes es que en todo el mundo, todos los niños aprendan a jugar ajedrez, y necesitamos la presencia del Estado garantizando los recursos, facilitando los ambientes que permitan que esto ocurra. Por eso es cuestión de una negociación inteligente. Entonces, Uruguay tiene ahora un proyecto que está caminando bastante bien. Chile se está movilizando también con la gente de Fundación Kasparov y otras organizaciones. Ecuador, bueno, ha estado allí, que sí, que no. Paraguay también tiene su propuesta. Entonces, aquí en América hay mucho por hacer. Los canadienses en el año 90-92 tenían un proyecto de ajedrez y matemáticas orientado hacia la formación de jugadores, pero les interesaba el área de la matemática y crearon un proyecto, bueno, que falleció más o menos hacia el año 98. Pero muchos de esos docentes que se formaron entonces comenzaron a replicar, porque esto es como un proceso de evangelización, o sea, llevar la verdad del ajedrez al mundo. Después que tú te has formado, comienzas a buscar ambientes donde desarrollar tu trabajo. En África estamos haciendo un trabajo, en Sudáfrica, la India ha explotado de manera increíble. Viajan grupos de 60, 70, 80 jugadores entre 12 y 15 años de edad en los trenes económicos que van desde la India hasta el centro de Europa, y son maestros internacionales, maestros FIDE, candidatos a grandes maestros, muy jóvenes, que acaban con el rating de los otros jugadores. Bueno, esos muchachos vienen de educativo. Así es, Vencio, pero según tu misma exposición se ha avanzado mucho, porque hay más países que se han sumado a este movimiento. Nos queda, yo pienso, ordenar, organizar, pero es importante las iniciativas que se han tomado, y estamos en un momento superior a hace 10 años.
Sí, Hemos sí. más de un 200%. Indudablemente, indudablemente. Muy bien. César Monroy, tu experiencia práctica ahí en Colombia, en tu área, ¿cómo has aplicado este tema del ajedrez en la escuela y qué resultados te ha dado? Hola Daniel, bueno, muchas gracias por la pregunta. Bueno, yo inicialmente, detrás de, digamos, de que iniciara la conversación en vivo, primero decía que obviamente siempre la pregunta es cómo hacemos para masificar, digamos, más la presencia del ajedrez en las escuelas. Yo planteaba sin desconocer, digamos, el gran trabajo, los esfuerzos que había hecho en su momento la FIDE, y las buenas intenciones obviamente que pudieran partir de ahí, de la FIDE, pero creo que digamos, sí hubo, digamos, un error ahí, y es, digamos, del interés que había digamos, de la federación o de las federaciones de inundar los colegios de ajedrez. Pero decía yo al comienzo que no deberíamos hablar del ajedrez en la escuela, sino el ajedrez desde la escuela. Es decir, de pronto se debió haber ofrecido más que la presencia de la práctica, la estrategia o el ajedrez como una herramienta y como una solución a muchos problemas que se conviven o que llevan en la escuela, como pueden ser académicos, como pueden ser convivenciales. Entonces digamos que sí se pretendió de manejar, pero como siempre estaba como presencia de la federación el ámbito deportivo, pues digamos, esa parte yo creo que a los colegios o a las instituciones pedagógicas no les interesaba, por decir algo, no les interesaba llenar de jugadores o de campeones, que obviamente sí es una buena estrategia para la federación, pero de pronto no es una estrategia que aplicable o que solucione algo para la educación como tal, sabiendo que sí hay beneficios y todo eso. Entonces, una vez digamos que sí, ya la parte de educación con diferentes entidades como las que comentó Wenzo, como lo que se hace con la Fundación Kasparov, como lo que se hace en San Luis, y digamos donde empezaron a crearse esas alianzas y que era tal vez el camino desde el comienzo, pero obviamente se estaba experimentando, donde se tenía que promulgar desde la universidad, desde la parte pedagógica, la federación, digamos, nutriendo ese material humano de la especialidad de ajedrez, sí, donde está el especialista de ajedrez, para que los pedagogos empezaran a nutrirse de esa herramienta y como digo yo, pues todas las culturas, inclusive en nuestra ciudad, los colegios privados, como bien lo dice Wencio, colegios privados, colegio distrital, y aún así algunos colegios muy cercanos pueden tener necesidades muy distintas. ¿Cómo lo abordamos, por ejemplo, nosotros en el Colegio Fundación Colegio Emilio Valenzuela de Bogotá? Es un colegio que yo personalmente tengo 15 años enseñando a niños desde primer grado hasta octavo grado, más o menos de los 6-7 años, hasta una de los que también en preescolar, en transición, hasta los 14-15 años. Está abordado desde el área de matemáticas, es un proyecto del área de matemáticas. ¿Por qué? Porque ese es uno de los objetivos, es decir, cualquier proyecto tiene que estar con un sentido y con un propósito. ¿Cuál es el sentido? ¿Qué sentido tiene que se enseñe el ajedrez en un colegio en el área de matemáticas? Porque el sentido es que como se aborda la lógico-matemática en el ajedrez, pues asimismo se aborda la práctica de las matemáticas en los niños. ¿Y cuál es el propósito? Pues el propósito es o que bien los niños, digamos, crecer académicamente en la parte lógico-matemática, o bien que los niños desarrollen esas habilidades lógico-matemáticas, y ese es el propósito. Obviamente ya yo como docente de ajedrez sé que tengo muchas más habilidades, digamos, para ofrecerle a los niños que solo la parte lógico-matemática, digamos que ese es el sentido y el propósito del colegio. Puede que otras instituciones educativas tengan otro sentido y otro propósito desde lo deportivo. Ahora bien, de los 800 niños que más o menos yo manejo por semana, tengo más o menos 60 que hacen parte de 80 que hacen parte es decir, el 10% nomás, que hacen parte de lo deportivo y que le interesa el deporte. Hemos tenido campeones nacionales en diferentes categorías que han estado en mundiales, estuvieron en el mundial escolar en Grecia. Han salido niños que por ese ámbito deportivo, digamos que les ha favorecido para ser becados en universidades privadas. Entonces,
La parte deportiva no está desligada ahí. La parte deportiva, digamos, los niños van los sábados, los que ya quieren practicarlo deportivamente, o digamos por las tardes que vamos a los torneos, y ese es el 10% nomás de los niños que van, y digamos de mi 10% van muy poquitos, o 10 han llegado a las instancias ya de liga, de federación, y esto digamos que ha sido el aporte deportivo. Pero el sentido y el propósito del colegio nunca ha sido eso. Inclusive ese es un espacio que se le abre a los niños que quieren mirarlo deportivamente, ¿cierto? Pero no es nuestro propósito de llenar esos espacios. Entonces, el ajedrez inclusive ha venido atravesando, eso es otra cosa importante, es que la educación hasta hace unos años es que ha venido, digamos, innovando, y se ha preocupado por innovar y por dar nuevas corrientes, por preocuparse más, bueno, qué es lo que los niños están viviendo. Obviamente la tecnología, el mundo en el que vivimos que está cambiando y está moviendo, pues se ha dispersado, se ha dado cuenta más en la manera de pensar del niño. Yo pienso que el ajedrez tiene una gran facultad, y es que se acomoda muy bien a todas esas corrientes pedagógicas que van llegando, que las inteligencias múltiples, que la innovación en cuanto a aprendizaje basado en juegos, aprendizaje basado en proyectos, en gamificación, el aprendizaje significativo, todas estas corrientes pedagógicas que yo he venido manejando, porque claro, los colegios siempre se están preguntando, recibimos capacitaciones, y yo siempre estoy pensando, bueno, aquí cómo cabe el ajedrez. Y me he dado cuenta que el ajedrez va muy bien, digamos, cabe muy bien, precisamente porque son las dimensiones que tiene el juego, de cómo el profesor involucra de acuerdo a la corriente pedagógica que se está manejando. Y eso es lo que de pronto se desconoce, eso es de pronto lo que tenemos que socializar y divulgar, para que diferentes colegios digan, no, es que yo tengo este modelo pedagógico y aquí no cabe el ajedrez, o sí cabe. Yo tengo el Montessori, tengo el no sé qué, tengo el sistema. ¿Será que el ajedrez aquí sí cabe dentro de este modelo pedagógico? Entonces, eso es lo que tenemos que ofrecer a los colegios y entidades, es decir, el ajedrez cabe en una cantidad de gamas de corrientes pedagógicas. Porque al colegio de pronto le dicen, no, sí, el ajedrez es muy bueno, pero ¿cabe o no cabe? ¿Me sirve para mi proyecto o no me sirve? Entonces, por eso digo yo que tiene que salir desde la escuela. Es decir, que la escuela diga, bueno, aquí hay una herramienta para yo trabajarlo así. De pronto el colegio al lado, me pasa a mí, yo tengo un Montessori ahí al lado, o colegios que están muy cerca, y son otras corrientes pedagógicas, o sea, son otras propuestas, y seguramente trabajan en el ajedrez porque están desarrollando otras habilidades para sus proyectos. Pero entonces el gran conflicto, digamos, el gran problema es que las federaciones llegan a un paquetote así y dicen ajedrez. Ajedrecistas, y el colegio dice no. En cambio, si se llega y dice, bueno, ¿qué corriente pedagógica maneja usted? Nosotros manejamos esto. Ah, bueno, para su corriente pedagógica le ofrezco este proyecto con este programa porque va a desarrollar y al de al lado le está vendiendo otra cosa. Entonces, lo que hay que hacer es, ¿eso quién lo hace? Las universidades pedagógicas, o sea, los que... Perfecto. Entonces, exacto. Eso no lo hace la federación. Sí, claro. entonces, yo por eso digo, reconozco el trabajo y el interés, y reconozco todo eso que los comento, Benzo, pero creo que no es la forma de abordar. Exactamente. Perfecto, César. Muy bien. Más claro el agua, ¿no? Y sí. Bueno, Helber, tú has manejado grupos masivos cuando hacías tus competencias, parecían panamericanos, de mes a mes venías desarrollando, pero queremos saber, aquí estamos hablando de ajedrez en las escuelas o ajedrez de la escuela, perfecto, pero ¿cómo haces, cómo hacías antes de la cuarentena para llegar a muchos directores, muchos promotores, para que tengas tan éxito? Y antes de nos respondas, queremos saludar a Escuela de Formación de Ajedrez Guatavita, que te manda saludos. Saludos, Herbert Castillo. Ajedrez Esquile. Saludos, maestro Helber, director de procedimientos de Cundinamarca. Rafael Chonsky. Saludos, maestro. Mar Castillo. David Muñoz. Natalia Erika Ambrosio. Excelente espacio educativo. Saludos. Al amigo Raúl Portocarrero, que es un seguidor de Peón Ocho Rey, un gran amigo
A Mauricio Vargas, saludos. Andrea Pupo, también saludos. Saludos a César Monroy, Jaime Castillo y en especial a César Ramírez y Daniel González. Felicitaciones por este programa. Saludos a todos los amigos que nos vienen escribiendo. Ya saben que todos van a entrar a un concurso gracias a César Monroy, que ha obsequiado 2 libros, y el regalo de Helber Castillo de su libro de Reyes, Entre Reyes y Damas, ¿no? Helber. Bueno, voy a responder, creo que son 2 preguntas. Una, todo lo que es la parte de masificación del ajedrez, que ha llegado prácticamente a todos los rincones de Cundinamarca y ha generado todo un espectáculo para las comunidades y se ha convertido incluso en un proyecto que se ha vuelto modelo en diferentes partes de Latinoamérica. Entonces, bueno, para iniciar, el circuito de Cundinamarca ha crecido y se ha fortalecido porque nosotros iniciamos desde el contexto hacia lo global, ¿sí? Explicando un poco, hablando un poco, teorizando, aprovechando que es un espacio educativo, aplicando la teoría general de los sistemas. Es decir, todos los que hacemos parte de este proyecto somos muy importantes, todos aportamos, la sumatoria de todos estos trabajos en conjunto genera un resultado individual que se puedan hacer porque se puede generar islas. Entonces lo primero que hicimos fue romper barreras y empezar a trabajar todos en función de ello. Eso ha permitido que hayamos crecido, obviamente en nuestros eventos mes a mes, que si bien es cierto, son torneos, pero tienen un reglamento diferente a la FIDE. Nosotros tenemos un reglamento más enfocado hacia lo pedagógico. Quitamos muchas reglas que no van hacia el proceso formativo de los jóvenes, y lo que hemos incluso hecho es que hemos alimentado eso con los profesores de ajedrez año tras año, haciendo evaluación, retroalimentación y demás. Tanto así que incluso nuestros eventos que tienen alrededor de 500 jugadores, alrededor de 500 espectadores, y que estos 500 jugadores, pero que en sus puntos de origen hay que multiplicarlos por 3 o 4 porque son muchos más. Entonces, ello ha generado que obviamente, que incluso por poner un ejemplo, todos nuestros torneos son temáticos. Nos sentamos con los profesores de ajedrez, empezamos a mirar qué es lo que debe aprender los niños, qué es lo que se deben capacitar, qué es lo que realmente les va a contribuir en su proceso de formación, y obviamente lo hemos hecho. Obviamente se creció el proyecto y ahora no solo las entidades hablan de que el ajedrez es un evento educativo, sino también turístico. Entonces, al lado del proceso educativo se ha fortalecido mucho el proceso turístico, y ello ha generado que cada vez más muchas instituciones quieran tener el ajedrez dentro de sus proyectos, y pues obviamente ello ha generado que haya un trabajo en red con todos, y todos estamos en comunicación con todos, estamos en constante interacción para permitir obviamente que el proyecto continúe creciendo. Ha tenido un crecimiento exponencial que pues obviamente nos llena de mucho orgullo, y pues eso permite que desde las bases, o sea, hemos empezado desde la base, desde el salón hasta llegar a lo que hemos logrado actualmente, y que pues hasta el momento no tenemos techo. Tener un equipo de profesores de ajedrez, de tener escuelas en diferentes partes de Cundinamarca, tener un trabajo mancomunado, tener nuestros eventos, ha permitido que incluso hagamos proyectos de investigación, ya hablando desde la parte académica, que obviamente han retroalimentado tesis a nivel de posgrado, a nivel de especialización y maestría, y pues obviamente al tener diferentes puntos de vista y tener todo un equipo de personas que son parte del circuito Cundinamarca, pues generan resultados confiables, estadísticos, validados científicamente, que obviamente dan un sustento a cada una de las entidades. En ese orden de ideas, y hablando específicamente, ¿qué sucede? ¿Cómo debe llegar el ajedrez a la escuela? Bueno, en primer lugar hay unas tensiones, llamaría yo, hay unas tensiones que no se han podido superar a partir de nuestras investigaciones a nivel de posgrado, y es que esas tensiones tienen que superar varios puntos fundamentales. La primera es que al ajedrez hay que involucrar las investigaciones de corte científico-pedagógico que le den una validez a todo esto que nosotros ya sabemos. Empíricamente todos sabemos los beneficios del ajedrez. Sin embargo, cuando uno va a empezar a hacer revisión de primer nivel para poder sustentar, por ejemplo, un ministerio lo primero que solicita son los respaldos académicos científicos
de las propuestas. Y cuando uno va y revisa las bases de datos de universidades de primer nivel, son contados los artículos que hay sobre ajedrez. En ese orden de ideas, hay una tensión muy importante y es darle una identidad al ajedrez escolar, una propia identidad. Esa es una tensión que se debe superar, ya que en muchos proyectos, y este es un gran daño que ha tenido el ajedrez educativo, y es que muchas personas creen que confunden el ajedrez escolar con hacer entrenamiento en los colegios. Son dos cosas totalmente diferentes. El ajedrez escolar tiene que apuntar a unos objetivos educacionales específicos en función de un modelo pedagógico, un currículo, el programa de enseñanza, la didáctica y obviamente la retroalimentación constante que tiene como proceso de evaluación. Yo soy licenciado en biología y mi experiencia profesional también ha estado hacia la parte de lo que es la formación en educación. Y entonces uno se da cuenta que cuando uno cuando revisa, por ejemplo, bases de datos de primer nivel y comienza a mirar esa relación ya que debe haber entre educación y ajedrez, nos falta. Y aquí es una invitación precisamente a que los pedagogos que tienen esa relación directa con el ajedrez empiecen a generar, a escribir y empiecen a indexar de tal forma que ello genere, ya que son muy pocos los estados que se encuentran allí. En ese orden de ideas, entonces hay que generar una identidad concreta del ajedrez educativo, comprender el currículo es muy grande. Mira, cuando un Ministerio de Educación comienza a ver propuestas, quien hace la propuesta tiene que comprender el currículo. Y es que el ajedrez, y por ejemplo, poniendo el caso del contexto del Ministerio colombiano, el problema es que hay muchas áreas. Mínimo tienen 14 áreas los chicos. Entonces, cuando uno dice el ajedrez escolar, ellos ya piensan, una materia más. Entonces, ahí es donde tiene que el ajedrez mostrar una identidad que lo haga diferente, ¿sí? No es solo hablar sobre ajedrez, transversal, es mirar cuál es la especificidad. Perdón, Helber, o interdisciplinariamente, claro, una solución para que no esté aparte, sino que para que ate a todos, que es como... Pero hay que tener cuidado con eso, y hay que tener cuidado porque cuando uno dice el ajedrez como herramienta transversal, si uno no tiene claro esa identidad, todo puede ser transversal. Cualquier campo, y el Ministerio colombiano lo ha demostrado. Claro, exacto. Lo transversal es un punto fundamental, lo interdisciplinar también. Y aquí es donde uno entonces ya llega al aula, qué es lo que lo hace diferente, cómo el ajedrez le aporta al currículo, pero no al currículo macro. Estamos hablando de los currículos micro, entender los currículos de cada país, entender los currículos de cada ministerio, de cada Secretaría de Educación, para entender cómo el ajedrez va a aportar, ¿sí? Porque si bien es cierto, a nivel de Latinoamérica existen muchos ministerios de educación, cada ministerio de educación tiene unas concepciones, unos lineamientos generales que son específicos y allí es donde debe haber una identidad propia comprendiendo. Y esa identidad propia surge porque es que el ajedrez, y esto yo lo comentaba en el Congreso Internacional el año pasado en Perú, y es que el ajedrez educativo, el ajedrez escolar tiene que trabajar sobre encontrar su verdadero objeto de estudio, ¿sí? En este campo de encontrar mire, la biología tiene un objeto de estudio, lo vivo, ¿cierto? Las matemáticas tienen su objeto de estudio. Hay una tensión que incluso empezamos a hablarlo en ese congreso y lo hemos ido intercambiando con algunos expertos en educación, y es que hasta que el ajedrez escolar no encuentre ese objeto de estudio, el ajedrez va a estar por los lados del contexto escolar, pero no va a estar en el corazón del contexto escolar. César, perdón, y es lo que yo nombraba del sentido y el propósito. O sea, claro, es el sentido y el propósito de tener un proyecto de ajedrez en el aula. Ahí voy para terminar la idea, maestro, y es que precisamente, digamos que la idea para que el ajedrez no esté en la periferia de la educación, del contexto escolar, tiene que encontrar un objeto de estudio, y allí es donde hace falta un equipo interdisciplinar de investigadores. Y hablo interdisciplinar, ¿por qué? Porque es que nos toca mirar la mirada global de la educación, ¿sí?
Y al tener un equipo interdisciplinar nos permite ver la parte psicológica, la parte educativa, la parte de habilidades cognitivas, la parte de procesos de pensamiento, la parte incluso biológica. Entonces, que ya tienen las otras áreas y por eso se han fortalecido. Entonces creo que los invito a superar estas tensiones y pues, hombre, hay mucho que investigar y en el momento en que la educación propiamente dicha llegue a entender esa parte del ajedrez, no el ajedrecista entender la parte de pero educación, sí, sino la educación del ajedrez. perdón, una cosa, perdón, digo, es que No, vamos a ordenar. Vale, está interesante el tema y lo que propone. termino con esta frase. Termino esta frase nomás. Es invitar a los pedagogos a ahondar en la parte ajedrecística para poder tener esa doble visión más que la del ajedrecista, la parte educativa. Herbert. Muy importante. Calentó Herbert el ambiente. La investigación y eso. Muy interesante. Es importante lo que dice Herbert, pero yo me he dado cuenta con una cantidad de cosas, perdón, que es que aún no tenemos claro, es a lo que va mi propuesta, Chicos, precisamente de la exposición de tu congreso, César. Sí, que creo, no tenemos ni qué es interdisciplinaridad, ni qué es transversalidad, ni que no lo tenemos. Chicos, guarden para el congreso. Guarden para el congreso, César Monroy. Bueno, pero es que el debate es más interesante. Sí. Un congreso, ya estamos en congreso ya. Que estamos en el congreso. No, porque es eso, lo que dice Herbert es muy cierto. Pero digamos los ajedrecistas y todos esos Ubencio. la federación no hay claridad. Ubencio. Bueno, yo quisiera decir lo siguiente. Sobre ese tema, bueno. Ya, Herbert, yo también soy graduado en biología. Ah, qué bueno. Excelente. Y tengo maestría en desarrollo de sistemas instruccionales y lo que tú has dicho es totalmente cierto. Hay que conocer de currículum, hay que conocer de historia, de las ideas, de las corrientes filosóficas, corrientes pedagógicas, etc. Y como decía Monroy, el ajedrez es tan amplio que permite adaptarse y hacer una serie de aplicaciones. Pero también quisiera decir lo siguiente, ¿no? Cuando tú hablas de un objeto de estudio, lo estás hablando desde el punto de vista de una disciplina de carácter científico. Las disciplinas que tienen objeto de estudio son disciplinas científicas. Historia, geografía, biología, química, física, matemática, todas son. El ajedrez no es una disciplina científica. El ajedrez es un juego. Que la gente se equivoque diciendo juego ciencia, porque me parece que es un error terrible. Es otra cosa. El ajedrez tiene elementos que coinciden en algún momento con algún paso del método científico. Pero el ajedrez no es una ciencia. No lo es. Como no es una ciencia, no tiene objeto de estudio propiamente dicho. Es simplemente un juego a partir del cual tú puedes establecer una serie de aplicaciones, tanto de carácter lúdico, de carácter pedagógico, de carácter deportivo. ¿Ok? Perdón, yo quiero hacer una pregunta Ubencio, en ese sentido. ¿Para usted es aprender jugando o jugar para aprender? En ese sentido. Aprender jugando. Exacto, y entonces cuando el niño llega a un aula de clase, ¿llega para aprender jugando o jugar para aprender? Yo creo que es aprender jugando. O sea, cuando el niño llega a clase le dice profesor, ¿qué habilidades lógico-matemáticas voy a desarrollar hoy o qué voy a jugar hoy? Eso depende del enfoque que tenga el colegio. No, el niño te llega preguntándote qué va a jugar hoy. Entonces, lo que tú dices es cierto, el ajedrez es solo un juego, pero parten de dos cosas. De jugar para aprender, esa es la visión del profesor. Y de aprender jugando es la visión del estudiante, que son visiones totalmente distintas. Bueno, obviamente el ajedrez per se es un juego, pero para el docente es una herramienta para llegar a un objetivo pedagógico. Me gustaría replicar. La réplica ahí para gente. La réplica. Claro. Bueno, claro, si me permiten terminar. Claro que sí. Bueno, no ha terminado la idea, Herbert. Herbert, que Ubencio no ha terminado la idea. Vamos a ver.
A ver, vamos a escuchar a Eugenio. No puede tener objeto algo que no es de carácter científico. Tiene sus aplicaciones, las aplicaciones que nosotros le estamos dando, porque el ajedrez ha evolucionado desde el nivel juego, hace miles de años, juego, que es lo que más se practica como juego, como deporte, y con las aplicaciones pedagógicas que se están dando recientemente de distintos puntos de vista y de diferentes interpretaciones. ¿Ok? Entonces, el ajedrez como juego es una herramienta lúdica que puede ser utilizada en el aula estableciendo determinadas transferencias. Y les voy a decir lo siguiente, con el tema de las transferencias, de la transversalidad, se está, yo digo que en cierto caso especulando mucho. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista estrictamente científico, si vamos a hacer un trabajo como el que pide Herbert, que sí se ha estado desarrollando, tenemos que darnos cuenta que no siempre las transferencias son positivas. Inclusive en el caso del ajedrez con la matemática, hay una gran cantidad de especulaciones al respecto. Que cuando tú le aplicas el método científico desde el punto de vista de las ciencias cognitivas, te das cuenta que los impactos del ajedrez sobre el mejoramiento en el área de matemática no son tales como mucha gente publicita. Sí lo hay, sí hay un impacto positivo, pero desde el punto de vista estrictamente estadístico, son impactos muy pequeños, no despreciables, pero muy pequeños. Entonces, a veces se exagera con el tema de lo positivo del ajedrez en las escuelas. Sí es positivo, pero como tú estás pidiendo numeritos, como tú estás pidiendo una contratación de carácter científico, tenemos que irnos a las ciencias cognitivas que nos demuestran que el impacto de la aplicación llama sistemática, la enseñanza de la matemática no es estadísticamente significativa como para venderlo como una herramienta apropiada para. Se hace, sí existe, pero no en los volúmenes que nosotros tradicionalmente habíamos venido creyendo. Muy bien, Wencio. Vamos a ver, Herbert. Vamos a darle la réplica a Herbert. César, vamos a dejarle a Herbert que se defienda. La réplica. Wencio me lo ha acorralado. Wencio lo ha acorralado ahí en el ladito. Bueno, es que cuando hablamos ya de un ajedrez escolar, un ajedrez educativo, y queremos que finalmente sea tomado con la seriedad que tiene y obviamente superando y diferenciándolo completamente de lo competitivo, y al tratar de encontrar un objeto de estudio, es precisamente para darle esa identidad del porqué y responder a esa necesidad que tiene la escuela de poder generar procesos integrales en los estudiantes. Ahora bien, si no tenemos un objeto de estudio, va a seguir sucediendo lo que ha sucedido con el ajedrez en diferentes partes del mundo, donde inician como proyectos piloto, pero comienzan a estancarse en el camino. En cambio, si en algún momento nosotros podemos llegar y poder dilucidar ese objeto de estudio, darle un carácter científico como lo tienen las otras asignaturas que hay en la escuela, pues obviamente nosotros vamos a ser tomados con seriedad en cada uno de los estamentos educativos que rigen la educación en cada país. Porque hay muchos, mire, en Colombia hay muchos proyectos piloto y se han tratado de hacer muchas iniciativas. Sin embargo, cuando se llegan, mira, en un ministerio de educación hay expertos en educación, hay doctores en educación y demás, y ellos no son ajedrecistas. Y hay que entonces empezar a hablar en el mismo lenguaje de ellos. Y cuando ellos nos exigen hablar en el mismo lenguaje de ellos, nosotros tenemos que, a ver, ¿por qué el ajedrez y no otro juego? ¿Sí? Si nosotros no le tenemos un objeto de estudio, no le tenemos una estructura como la que yo planteo, pues obviamente no vamos a poder diferenciar el ajedrez de otro tipo de elementos lúdicos que abundan y son muy buenos, ¿cierto? Y que son utilizados de manera exitosa, pero que quedan como actividades o como estrategias didácticas novedosas. O sea, lo que yo planteo es que hay que superar las estrategias didácticas novedosas para convertirlas en un campo de estudio que genere tanto en la parte de investigación educativa como el profesor de aula. Unos minutos. Sí, maestro. Termino, no, decía que para darle la estructura para que nosotros podamos diferenciar el ajedrez de una actividad didáctica novedosa y que obviamente nosotros estemos al mismo nivel para poder dialogar y que esos proyectos se sostengan en el tiempo en los ministerios de educación. Vamos a ver, Roy.
Ok, bueno, yo sí, la idea, digamos, de este tipo de encuentros y lo que propone César, que es importante precisamente tener claros esos conceptos. Y yo creo que inclusive a veces, como dice Ubencio, se hablan de diferentes conceptos y no están claros. Y si nosotros, inclusive muchas personas que están al frente, digamos, en la primera fila de la ajedrez educativo, y tenemos dificultades sobre si esto sí es así o no es así. Entonces imagínense la cantidad de gente que viene ahí detrás. Por ejemplo, la transversalidad. Y se habla una cantidad de cosas de la transversalidad del ajedrez y resulta que no está muy claro ese concepto, o sea, y que se transforma de juego y que hace una cantidad de cosas con el juego. Cuando el ajedrez usted le cambia una simple regla, ya no es ajedrez. O sea, eso ya no es ajedrez. Y como dice Vencio, el ajedrez es un juego, o sea, en principio es un juego. Cuando un niño quiere demostrar la habilidad que desarrollado en el juego y si es mejor que el otro, eso se vuelve deporte y lo empiezan a regular, y eso es aparte, eso es otra cosa ya cuando todo nace de un juego. Cualquier deporte hoy en día nace un juego y en esencia simplemente es un juego. Lo que ha descubierto y lo que se vuelve a traer la educación hoy en día es que el juego es una herramienta grandísima. Como dice Ubencio, estoy de acuerdo en eso, no porque jueguen ajedrez todos van a ser matemáticos, porque si no en nuestro colegio todos serían genios matemáticos. Y no lo son. Hay niños que son muy buenos en matemáticas y los niños que son muy buenos en matemáticas terminan encontrando un espacio ahí inclusive para expresarse. Entonces también el juego es un medio de expresión para él. Entonces, la transversalidad de pronto sí está, la transversalidad del ajedrez es cómo se aborda cognitivamente el ajedrez. De pronto esa parte científica que dentro dice que sí, que no, pero esa parte de la cognitividad y metacognitivo, que es el análisis, la autorregulación, la autocrítica, la autoevaluación, que esas dimensiones cognitivas son las mismas, digamos, inclusive para muchas ciencias, pero más para las matemáticas y para el juego. Entonces, ese potencial realmente no es del juego, ese potencial es del docente. O sea, el que desarrolla y el que explota eso y el que hace como por eso decía yo la pregunta que le decía Vencio, o sea, jugar para aprender es la necesidad del docente, porque es que dice, oiga, y eso es otra cosa importante, ¿qué podría hacer yo, como dijo Herbert, qué podría hacer yo con este juego que no lo puedo hacer con cualquier otro juego? O sea, lo primero que vamos a plantearnos es por qué el ajedrez y por qué qué podría yo hacer como docente con ese juego. Pero al niño, cuando llega al aula, a él no le interesa nada de todo esto que estamos hablando. O sea, a él lo que quiere es jugar, es lo que quiere es... y es una de las cosas difíciles en la parte curricular, porque una de las características del juego, del simple juego, como le llamo yo, es la elección voluntaria. A nadie le puedes obligar tú a jugar. Entonces, ¿cómo va a ser curricular obligatorio a 20, 30 chicos que llegan a un salón y le dicen, pónganse a jugar? Y el niño que no quiere jugar, entonces hace así con las manos y ¿está jugando o no está jugando? ¿Qué está haciendo? Entonces, eso no es... Pero entonces es importante, por eso es todo el concepto importante, Exacto. que el profesor sepa cómo explotar su herramienta para a través de jugar tener un objetivo, como lo dice Helbert, digamos un objeto, un propósito, ¿cierto? Pero el niño es la herramienta de juego para... Dime, Daniel. Monroy, invitado, Vencio, Herbert, tengo propuestas de acciones concretas. Porque ¿qué ocurre según mi apreciación y mi experiencia? Primero, está muy bien todo lo que hemos planteado del tema de divulgar, ¿no?, los beneficios del ajedrez. Que como dice Ubencio, a veces exageramos, otras veces no, pero Ubencio usted mismo tiene un libro de por qué el ajedrez en las escuelas, que a mí, de hecho, me ha servido de mucho para venderle el ajedrez. Yo digo que el ajedrez se vende mejor, fíjense, para las escuelas se vende mejor como ajedrez, más que campeonismo, el ajedrez formativo, el ajedrez educativo. De hecho, yo le digo a los padres, porque hay un enfoque que no hemos visto, que es el tema de los padres. Es decir, hemos visto las federaciones, hemos visto el colegio y no hemos visto los padres, que son los que también tienen interés y tienen que transmitir, presionar al colegio porque su niño el ajedrez lo puede beneficiar. Y yo le digo a los padres cuando van al salón de clase con su hijo, le digo, yo no te garantizo que tu hijo va a ser gran maestro. Y los padres me abren los ojos, dicen, pero ¿cómo es posible? Si yo quiero que mi hijo sea ajedrecista y este profesor me dice que él no lo va a hacer gran maestro. Dígole, yo no te lo garantizo de su capacidad, de su intelecto. Pero yo sí te garantizo algo, que su hijo pone un pie en esta sala. ¿Sabes cuál? Que yo le voy a garantizar que su hijo va a ser un gran profesional, que su hijo va a ser una gran persona. Que toma decisiones. Éxito en el futuro. Efectivamente.
y vende el ajedrez. Y por eso le digo que si nosotros trabajamos esto en las federaciones, porque las federaciones también, Hueso, yo pienso que tienen que tener interés, porque el ajedrez en las escuelas para mí es la masificación del ajedrez. Es decir, la masificación del ajedrez está en los colegios. Y la Federación Internacional, las federaciones de los países tienen que enfocarse en colegios. Ahí está la yuca, la malanga, la nuestra. Que ir allí al colegio y venderlo con esa que tenemos. Ese es uno. Dos, hay un tema que sí es un error que hemos cometido. Vamos a ser críticos ahora desde mi punto de vista. Y es el tema de la publicidad. Yo vengo de un país socialista donde la publicidad se maneja poco, pero hay que ser objetivo. También los colegios de esos países les gusta resaltar. Y aquí, en el capitalismo, la publicidad es la base de todo. Aquí sí es la base de todo. Por lo tanto, yo pregunto, los colegios quieren verse representados, porque en la medida que tú le des publicidad, ellos van a tener más matrículas. Claro. Y beneficios. Entonces, ¿qué nos ha pasado? No hemos hecho competencia. Ubencio, diseñaron la FEDIDE muy bien, un evento panamericano, hasta mundial escolar. Pero uno es categorías pares, que es el juvenil, y otros categorías impares, que es el escolar. Y yo pregunto, ¿no hubiera sido mejor o no es mejor hacer esa competencia que sea por equipo, donde se esté representado un colegio? Es decir, un colegio de no sé qué ciudad de Colombia, de Venezuela o de Perú o de cualquier país esté jugando un mundial. ¿Cuánta publicidad, cuánto interés le pondrá el Ministerio de Educación y los colegios a la práctica del ajedrez para que un niño o un equipo resalte a ese nivel y le da publicidad al colegio? No, y perdóname, Daniel. En Venezuela, en Venezuela, tengo experiencia de la competencia que se hacía nacional, donde estaba incluido el ajedrez, y eso movió allí. Tengo experiencia en Perú, que se hace una competencia aquí a nivel de Perú, que es por equipo representando a los colegios. Daniel, y en eso tratan profesores. Entonces, Daniel, la idea es esa, hacer un evento panamericano que represente a los colegios. Esa es mi Pero eso tiene que Perfecto. salir también de los colegios. Claro. Perdón, Daniel. Yo quisiera replicar. Chicos, A ver. los torneos escolares de la federación y todo, realmente eso es mentira, porque son los chicos de liga y todo eso que lo único que hacen es poner el nombre del colegio en la planilla y se nombra por allá, si hay caso se nombra. Y A ya, ver. pero digamos de esos niveles de colegio versus colegios, competición por colegios, y debería haber un escalafón solo de colegios. Aparte el ELO pide un escalafón de niveles de solo colegios, pero hoy lo único que hace es el niño va y que entrena en su club con su profesor para el escolar y le pone el nombre de colegio y ya. César, antes, a ver, vamos a Perdón. ir ya cerrando. Ah, tan rápido, Efectivamente, César, nos vas a sí, no, todavía, tenemos más rato. Monroy Ubencio. está hablando, Monroy está hablando antes que yo porque Monroy Perdón, es mayor perdón. que yo. Me gustaría replicar Respeta Aunque no parezca. me gustaría replicar lo que dijo el A ver, maestro Daniel. Efectivamente, Helber, efectivamente, está clarísimo que el ajedrez tiene que entrar en las escuelas, de la escuela. Ubencio, César, Helber, le ha escuchado al profesor, los ha escuchado a entrenadores, y le entienden claramente, la importancia del ajedrez. Pero a veces, aquí tenemos que llegar primero, como decía Daniel, es al padre. Si ustedes lo tuvieran al padre al frente, porque este canal lo ven muchos padres, si lo tuvieran al padre al frente, en un minuto, ¿qué le dirían? ¿Qué le dirían al padre? Ustedes tienen al padre al frente, ¿qué le dirían para que su niño, que todavía no ha entrado al ajedrez, que no está llevando el ajedrez, porque hay, seamos sinceros, hay muchas escuelas que todavía no practican ajedrez, ni como taller, ni dentro de la currícula, ni de formas. ¿Qué le dicen a ustedes? Empezamos con Ubencio. Ubencio, con toda la experiencia que tienes en la FIDE, en Venezuela, y pagan verdades, el único país que lleva el ajedrez de manera legal, desde una resolución de gobierno, es Venezuela, ¿no? Que yo haya investigado, no había hasta ahora ni un país que haya tenga una resolución del gobierno de las grandes escuelas. No conozco hasta el momento. Ubencio, tienes al padre al frente, un minuto, ¿qué le dirías para que su niño
¿por qué tiene que estar el ajedrez? Bueno, le diría básicamente que el futuro de nuestros niños, el futuro real, está muy comprometido. Es muy difícil prever el futuro, inclusive a mediano plazo, porque hay una gran incertidumbre generada por problemas producidos por el propio hombre. Los problemas medioambientales, los problemas climáticos, inclusive las pandemias. Después de esta pandemia, ¿qué va a pasar? En el mediano plazo, digamos 6 meses, 7 meses, si Dios quiere y la ciencia lo permite, el mundo va a ser totalmente diferente. Hemos tomado conciencia de situaciones límites, de situaciones muy difíciles, donde nuestra vida no es que ha estado, sino que está en peligro. Estamos heredando un planeta muy complicado para nuestros hijos. Estamos heredando problemas y necesitamos que las nuevas generaciones se pongan a resolver esos problemas, porque de ahí depende la sobrevivencia de la humanidad. Y esa solución de problemas comienza desde el hogar y posteriormente se solidifican, se complementan o se construyen en las escuelas. Necesitamos que nuestros niños aprendan a pensar lógicamente, a pensar creativamente, a generar nuevas ideas, a permitir la promoción de conceptos, constructos, ideas mismas que faciliten la toma de decisiones. Porque ellos mismos, nuestros hijos que ahorita tienen 8, 10, 12 años, van a ser los profesionales del futuro que van a tener que enfrentar un medio ambiente, un planeta mucho más complejo del que estamos viviendo en este momento. Y la innovación educativa aporta mucho a ello. Entre los elementos de innovación educativa, yo quisiera sugerir está el ajedrez. Que su hijo aprenda a jugar ajedrez, aprenda a razonar lógicamente y aprenda a tomar decisiones inclusive bajo presión. Entonces, en ese sentido, vendería la idea del ajedrez como una opción válida en programas de innovación educativa para nuestros niños. A ver, César Monroy, ¿qué le diría al padre? Bueno, yo lo que le digo a los padres es muy sencillo. Yo le digo que si a ellos les gustaría tener un simulador donde pueda ver su hijo cómo va a pensar, cómo toma decisiones, cómo analiza, cómo calcula, cómo convive, cómo se relaciona, cómo valora al otro. Que si él pudiera tener un simulador para ver cómo de pronto va a hacer eso como adulto, para de pronto ver una deficiencia o algo que se pudiera o bien fortalecer o bien cambiar porque es el momento, y lo quisiera hacer ahorita, lo haría. Todos los padres me van a decir que sí. Y si además le digo que esa herramienta es muy económica, que si además le digo que esa herramienta la puede jugar en internet, que puede construirla, que hay mucho material, y que yo estoy ahí para guiarlo, que si lo haría. Y me dice que sí. Entonces en ese sentido lo primero que yo le digo al papá, porque si yo le digo, usted quiere que su hijo sea campeón de ajedrez, vaya a la Liga de Ajedrez de Bogotá o vaya donde no sé tal maestro. Yo no lo hago ni nunca me comprometo ni se lo digo a los papás que están, los estudiantes que están conmigo. Incluso deportivamente, porque tengo mi academia virtual también, tengo mi academia de los sábados de los niños que van como deporte. Incluso a esos niños les digo que se olviden que puede, y es más, reconozco mis limitaciones porque no soy el gran maestro. Yo lo que le digo al papá y he hecho mucho, por ejemplo, en niños que tuvimos de campeones nacionales, cuando el niño ya yo le veía un nivel, le decía, mire, llévelo a donde está el maestro. A veces es el paso a seguir, porque aquí también muchas veces pecamos de ese egoísmo, y lo he visto en niveles grandes, mayores, que estaba conmigo, que yo lo formé, que no sé qué más. Cuando yo veo al niño que ya yo reconozco mis límites ajedrecísticos, vea, llévelo donde este maestro y acabo de formar. Yo sé que lo que hice como persona, lo hice y lo estoy haciendo. Entonces, yo le vendo siempre al papá el ajedrez como un simulador de la vida, como un simulador donde él puede evidenciar lo que él está haciendo, cómo se está formando y lo que podemos cambiar para que a futuro, ante todo, sea un gran ser humano. Y eso es lo que siempre he vendido. Helber, Bueno. ¿qué le dirías al padre? Partiendo que el ajedrez el objeto de estudio se puede acercar, de acuerdo a lo que nosotros hemos investigado en el laboratorio pedagógico, se acerca mucho hacia lo que son las habilidades cognitivas y los procesos de pensamiento de manera puntual. En ese orden de ideas, yo simplemente le diría al padre de familia
no le diría, le mostraría los resultados. Y le mostraría los resultados de nuestras investigaciones en cada una de las instituciones que conforman el Gran Circuito de Cundinamarca. Y empezaría primero con un comparativo en función de qué. Primero las habilidades que logra fortalecer, especialmente no solo en la parte numérica, sino también en el lenguaje, como los resultados que hemos obtenido. Y anexo a eso, los resultados que han obtenido cada uno de los niños y jóvenes que han tenido un proceso de formación en este sentido en dichas instituciones, y mostraría precisamente esos resultados, que en el caso de nosotros hemos encontrado precisamente un repunte tanto en pruebas internas como externas, bastante considerables. Entonces, en ese orden de ideas, entendido que un padre de familia lo que le interesa del niño es que aprenda, que le guste lo que aprenda y que logra en ese proceso fortalecer lo que está haciendo, pues sencillamente que el ajedrez en ese sentido le permite fortalecer esas habilidades cognitivas que le van a permitir fortalecer sus herramientas para tener un excelente proceso de aprendizaje durante todo su proceso de formación integral, ¿cierto? Porque hasta valores se logran afianzar allí. Entonces, sencillamente es, si el padre de familia quiere fortalecer esas habilidades cognitivas que la escuela necesita que ellos logren trabajar de una manera adecuada, coherente, estructurada, evaluada, retroalimentada y obviamente investigada, pues el ajedrez es la herramienta. Y simplemente le mostraría los resultados. no solo para los cognitivos. Por ejemplo, en mi colegio tenemos 3 niños de inclusión por curso. Yo tengo niños con Down. Eso hace parte de lo cognitivo, claro. No, sí, pero también hay veces que necesitan, no, digo yo, sí es importante y claro, lo que tú dices. Pero muchas veces, es decir, también conociendo el caso con qué necesidad se acerca el padre. O sea, bueno, ¿y usted claro que sí. ¿Por qué quiere que su niño aprenda ajedrez, no? También es una pregunta inicial que hay que hacerle al papá. ¿Por qué? Totalmente. Es el niño que está diciendo ajedrez. No, es que per se, más allá, per se el padre de familia no quiere, per se. La idea, termino la idea. Es que per se el padre de familia no es que esté buscando el ajedrez, él está buscando un espacio en el que los niños puedan fortalecer cada una de sus habilidades que poseen intrínsecamente y que las puedan exteriorizar. Y en ese orden de ideas creo que una competencia a nivel escolar no debería ser por equipos enfrentándose, no, debería ser de instituciones educativas confrontando resultados de entre instituciones que tienen el ajedrez versus las que no, y ese sí es una competencia educativa real en función de lo que buscan los padres de familia y los estudiantes. No es ajedrecística. Eso es, acá creo, perdóname, acá en Colombia el programa Supérate y lo que nosotros presionamos ahí por redes y creo que sí lo hicieron. Supérate es del programa del Ministerio de Educación donde premia a los deportistas, y para las últimas versiones sacaron torneo A, o sea, de los niños de Mirán, en Elo, y esos niños tenían que jugar el torneo A, donde de esto, y el torneo B, que eran los niños de colegios, donde competían por su colegio, pero no tenían ni siquiera un registro de Elo ante la federación. Sin embargo, sigue siendo competitivo. No, exacto, eso es competitivo para los que quieren, pero sí está diferente. Pero a lo que voy es que eso es con resultados. Institución que tiene el ajedrez, institución que no, y eso llega al ministerio. Muy bien, Herbert, interesante tu propuesta. Yo pienso que sí, porque son los beneficios que el ajedrez está dándole a los niños. Vamos para ir cerrando. Nosotros dijimos que íbamos a decir unos tips de enseñanza, bien cortos, y dándole un mensaje, ¿no?, a los padres, a los niños, con unos tips de enseñanza que nos puedan servir para que los padres nuestros, cada uno, vamos a decir nuestro tip, y vamos a ir avanzando en eso, y vamos ya a educar este programa también. A ver, un tip. El ajedrez no tiene objeto de estudio. Merece contigo. A ver, César. Esto va a requerir yo digo que el ajedrez sí tiene un propósito, pero de todas maneras, yo en el ebook, los 2 que voy a regalar hoy, tengo las 50 reglas de oro del profesor Jorge Laplaza, que fueron con las que yo empecé, autorizadas por su familia. Yo pedí autorización para publicarlas ahí.
que me parecen que son la Biblia de un profesor, o sea, porque él al comienzo logró clasificarlas en lo deportivo, en la educación, es excelente y con una gran experiencia. Para mí fue la guía, pero me permití sumar unas, de acuerdo a mi experiencia, y creo que una es que el profesor aborde desde la mayor cantidad interdisciplinariamente el ajedrez. Es decir, cuando yo por experiencia tengo un salón de 25 niños, no a todos les gusta resolver problemas, no a todos les gusta jugar, digamos, la gran mayoría, pero no demostrar sus habilidades. Muchos les gustan las historias, les encanta, profe, cuentes una historia de tal maestro, relacionarla. A algunos les gusta el arte, hemos trabajado con el proyecto de Spoches, donde muchos a manera artística se expresan con el ajedrez. Entonces, entre el profesor más rico culturalmente se esté llenando de información y conozca el ajedrez, y entre más diverso sea un poco la propuesta, obviamente sí con el propósito de que está dentro de un área de un proyecto curricular que el colegio se está imponiendo, como entidad le está imponiendo a su docente, pero que sí el profesor trate de abordar de la mayor diversidad posible el ajedrez en el aula. A ver, Herbert. Bueno, son unos tips fundamentales. La primera, no improvisar, eso le hace un gran daño al ajedrez escolar. Segundo, contextualizar el conocimiento, contextualizarlo, identificar dónde está el estudiante y lograr hacer esa transposición didáctica de los conceptos. Articular la metodología que va a utilizar en clase con el modelo pedagógico, eso es fundamental para que haya una coherencia dentro del proceso de enseñanza. Innovar a nivel didáctico, que no se vuelvan solo actividades, sino que haya realmente una reflexión innovadora frente a la didáctica que realiza en clase, que eso es fundamental. Eso se utiliza en las otras áreas, pero obviamente también en el ajedrez debe hacer. Y obviamente definir los tiempos de enseñanza y tener un proceso muy claro de coevaluación, heteroevaluación y autoevaluación. Creo que eso es fundamental, no solo para que todo eso está en la planeación, ¿no? Sí, eso es de acuerdo, tiene que haber una planeación, que todo eso está en la planeación. Bueno, a mí se me habló de un tip, no de una conferencia. Sí. Solo quiero puntualizar lo siguiente. Una cosa es el objeto o el propósito, el fin o las metas que un proyecto de ajedrez se puede establecer en un colegio, en una ciudad o a nivel país. Una cosa es esa, y otra cosa es desde el punto de vista estrictamente filosófico de cuál es el objeto del ajedrez. Si el objeto del ajedrez es X, entonces estoy convirtiendo ese ajedrez en una ciencia. Siendo un juego, por naturaleza, entonces la parte divertida, la parte formativa, la participación y ese tipo de cosas. Que posteriormente nosotros aplicando herramientas nos lo llevemos hacia lo terapéutico, hacia lo social o hacia lo pedagógico, esa es otra cosa. Y entonces las ideas, por ejemplo, cuando César Monroy habló de Jorge Laplace, magnífico. Tuvimos la oportunidad de trabajar con Jorge en varias oportunidades, varios congresos, inclusive en España. El primero que hizo congresos, fue el primero, ¿no? Y fue excelente. Los aportes de él son muy buenos y te felicito por utilizar parte de su metodología. Pero entonces, en ese sentido, también las ideas que da Herbert respecto a que hay que saber qué es lo que se quiere hacer desde el punto de vista metodológico, el uso de las evaluaciones, las evaluaciones, etcétera, etcétera, eso es fundamental. Y Herbert lo sabe porque, bueno, en parte ha utilizado algunos de nuestros materiales y lo ha aplicado en sus estudios de grado y conoce de cerca la importancia que tiene el dominio que nosotros podemos ejercer en un momento determinado sobre el tema del currículum. Entonces, esta discusión que nosotros hemos tenido aquí se está dando en este momento en FIDE y se está dando en muchas federaciones, ¿no? Y Dios quiera que sea en la mayoría, donde los dirigentes se están dando cuenta de que hay una gran mina, no solo desde el punto de vista del competitivo deportivo, que es lo que a ellos les interesa porque es parte de su meta, generar un movimiento, nuevas generaciones de ajedrecistas, sino desde el punto de vista educativo propiamente dicho, que es que muchos federativos no quieren enfrentar porque ese es un trabajo grandísimo, un trabajo complejo, y la mayoría de ellos sinceramente no están preparados para ese asunto. Entonces, mi recomendación es, sí es un tip, que las distintas federaciones deportivas de nuestra América generen equipos de trabajo, comisiones de ajedrez escolar,
con gente como ustedes, pensantes, dolientes, docentes, interesados en utilizar un juego como herramienta pedagógica, que si es transversal, que si es juego serio, que si es gamificación. Cada una de las concepciones, que cada una de las cartas y se acomoda muy bien a va a todas. hacer la aplicación. Sí. Ubencio, Mi tic, excelente. voy a decir mi tic. Su Te pie, invito, Daniel. te invito, Ubencio, El te mío. invito a mi conferencia, ojalá estés ahí y claro que yo estaré en la tuya. Daniel, tu tic, Y tu te tic. vamos a hablar de Mi todo tic, eso. el ajedrez, herramienta educativa del siglo XXI. Vamos a aplicarlo. Amigos, Una réplica, la réplica del maestro Ubencio Helber. pequeña, la réplica del A ver maestro que Ubencio. Jefe está picado, Jefe está picado. Es que el maestro Ubencio, creo que también lo que dice Monroy es que, bueno, sí, el ajedrez es un juego. Sin embargo, si no superamos que el ajedrez sea simplemente un juego llevado al aula, pues eso ya está, que es la lúdica, ¿cierto? Esa es la aprendizaje de través de la lúdica. No. Claro, por lo menos, Entre lúdica y todo eso y herramientas, hay unas hay diferencias en lo que yo... diferencias, pero por Ya, ejemplo, la un modelo- lúdica, la lúdica no, no, es muy no. amplia, la lúdica Es muy amplia, pero modelos, por ejemplo, el constructivismo, que utiliza, por ejemplo, muchas de pero estas herramientas de la lúdica, la lúdica es muy didáctica. amplia. El ser humano es Herbert. lúdico por No, 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 naturaleza. pero es que hablamos desde... Hay un congreso, Herbert. Anuncia el sí. congreso, César Ramírez, anuncia. Bueno, entonces, A ver, amigos. entonces, en el momento que logremos superar el ajedrez como un juego, seremos tomados en serio en el contexto No, educativo al escolar. contrario. Yo ahí sí, perdona la réplica. El ajedrez es que lo que se ha subestimado es el juego. Es que estamos en la La periferia. palabra juego y cuando entra el Chicos. niño y le dice allá, ay, mira, se está jugando. Y no está Hay haciendo muchos nada". proyectos. Eso es lo que está subestimado. Hay que enlazar- y a hay que- eso es lo que hay que darle la vuelta. Hay que porque enlazar el juego- ajedrez, el el juego ajedrez es muy- educativo, hay que enlazarlo con los modelos pedagógicos. Vamos, orden, los orden. paradigmas. Orden, ahí, No, hablando. Helber, Claro. amigos, Y yo le voy a decir lo siguiente. No le pongamos seriedad al juego Yo he porque es conocido- todo el camino. Entonces Mira, vamos a seguir simplemente aplicando. No, es A que ver, lo que hay hay que que decir es que el superarlo. juego es... Yo he es muy conocido importante. biólogos La tercos. experiencia de jugar es muy importante. Yo he conocido biólogos bien tercos. Oye, Claro, ese es el debate, ese es el debate. a Y ver, Ese Helber, es el debate. Bueno, de eso se trata mi charla, precisamente, qué es Ya. juego, qué es jugar, qué es lúdico, y es Amigos, un concepto muy amplio que César, nosotros Helber, no manejamos Ubencio. muchas veces. Ahí están invitados. Claro que Eh, estaré en las suyas también. Efectivamente. Efectivamente. Como dice un poeta peruano llamado César Vallejo, hay, hermanos, muchísimo que hacer. Han demostrado nuestros entrevistados que efectivamente hay mucho hilo que ganar. Hay mucho que avanzar. Hay que trabajar bastante. Definitivamente esta entrevista va a tener que tener una segunda parte, Daniela, porque ha quedado muchos puntos Sí, en la sí, mesa. parece. Y muy importante lo que dice Helber, muy importante lo que dice Ubencio, lo que dice César. Hay tres frentes que efectivamente tenemos que trabajar bastante. Ustedes son unos maestros. Creo que hoy hemos aprendido muchísimo. Quien habla prácticamente aprendió. Es una entrevista congreso, así, y la introducción al congreso, al tercer congreso internacional de ajedrez educativo, que va a ser el 26-27 de septiembre, vía online. César Monroy, ¿qué te parece si el sorteo Ah, lo sí, hacemos sí, en otro momento los dos? Como Hacemos quieras, un sorteo, como perfecto, quieras. sí. No, tú Con tú todos lo los- realizas, tú miras las personas que están conectadas y le Y envías lo- los dos y lo correos la- de y lo- los y lo- y lo- y lo ganadores y lanzamos, yo les y lo envío el lanzamos. documento. Perfecto. Daniel, agradecemos a los amigos, a Wencio Blanco, Helber Castillo, César Monroy, tres expertos que nos han acompañado hoy día, y a todos los que nos han seguido por Opinión Ocho Rey. Daniel, por mi parte, muchas gracias a todos, a los que nos han seguido, muchas gracias a nuestros entrevistados. Y nada, definitivamente, Daniel, tenemos que programar una segunda entrevista y a seguir trabajando con el ajedrez, de cualquier No frente, hay duda. de cualquier rincón, vamos al ajedrez. Daniel, Ya. Vamos a Sí, despedirnos. ya, a modo de... Sí, muy bien todo. Creo que tenemos un mismo objetivo y mira cuántas opiniones diferentes, pero el camino está ya diseñado y vamos a trabajar en ese sentido. Bueno, a las palabras finales de cada uno de ustedes de un minuto, no más. Me gusta la polémica. Ubencio, palabras finales. Bueno, muchas gracias por la oportunidad que nos ha permitido
de establecer esta discusión constructiva, donde hemos aprendido mucho de las experiencias de cada uno de nosotros, del interés que tenemos por el desarrollo del ajedrez en los medios escolarizados, independientemente de que sean colegios, escuelas, liceos, politécnicos. Todo lo que nosotros hagamos organizadamente dentro de un marco legal y con base científica a favor del ajedrez es bienvenido. Es bienvenido porque nuestra experiencia vital de unos cuantos años en torno a esto nos ha permitido ver mucha gente entusiasta que ha querido desarrollar el proyecto y que han chocado con barreras fundamentales como por ejemplo el desconocimiento de lo que es el currículum escolar. Para entrar a hablar el lenguaje de la escuela o para que la gente de la escuela desarrolle una actividad innovativa, tiene que hablar el lenguaje pedagógico que solo ellos entienden, ¿no? Entonces, en ese sentido, estamos prestos a apoyar y dar nuestra colaboración en los programas de formación de formadores, en los programas de formación de nuevos facilitadores, docentes e instructores de ajedrez. Esa es parte de nuestro trabajo en FIDE, parte del trabajo que hemos venido desarrollando durante muchos años aquí en América. Gracias por la oportunidad que nos ha brindado. Y sigan adelante. Muchas gracias, Wencio. Monroy. Bueno, muchas gracias y sobre todo por su tiempo, porque yo creo que las cosas que más se valora hoy en día y debemos valorar es el tiempo y el tiempo de los demás. Muchas gracias, Juvencio, por escucharme, muchas gracias, Helbert. Disculpo, de todas maneras veces me emociono, me interrumpí. Y bueno, invitarlos a este gran evento, este gran congreso que nos proponen ustedes, donde tendremos la oportunidad de plasmar nuestras ideas. Y la invitación es esa, porque digamos dentro de lo que yo voy a hablar y defiendo sí es el juego y defender el juego como un simple juego. Sobre todo porque hoy en día hay muchos juegos que nos están quitando el espacio. Hay simples juegos en la educación de España, en la educación de Europa con la gamificación y los videojuegos que nos están quitando el terreno que hemos venido tratando de abonar y todo. Juegos muy sencillos. Hay una gran variedad de inundación de propuestas a través del aprendizaje basado en juegos. Entonces, y nosotros digamos que todo ese trabajo que hemos venido haciendo hace mucho tiempo, que ha tratado de hacer la FIDE, que propone la Fundación Kasparov y diferentes entidades, pues no podemos perder ese trabajo que ha venido haciendo desde hace mucho tiempo, no solo por no perder la batalla, sino porque sabemos que es una gran herramienta y que ahí obviamente tienen que salir semilleros y muchos chicos que van a llenar los torneos a nivel la primera élite a nivel mundial. Entonces, gracias y estaré ahí presente defendiendo las banderas del juego. Gracias, Roy. Vamos, Herbert. Bueno, Ubencio atacándote. Ubencio Me preocupa. No, en primer lugar, agradecer el espacio, me parece que ha sido un espacio bastante interesante y creo que sin proponerse se convirtió en un espacio de debate académico que es supremamente importante. No solo este tipo de debates que se acaba de dar el día de hoy son los que se deben llevar al Ministerio de Educación porque son los que permiten comprender la esencia de lo que se plantea a nivel educativo. Y en eso concuerdo en que se debe conocer muy bien cada uno de los aspectos que componen la educación, la escuela y todo lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje. Para evitar precisamente que los proyectos se queden en la periferia de la educación, sino que lleguemos al corazón como tal, y necesitamos capacitar a las personas en la parte educativa, porque esa es una gran falencia, así que pues aprovechen el congreso que se va a realizar, creo que se podrán ampliar todo esto, porque lo que no es un congreso para profesores que realmente quieren que el ajedrez sea utilizado como una herramienta pedagógica y en ese orden de ideas hay que aprovecharlo como tal. Agradecer y pues no, de parte del programa de circuitos de Cundinamarca, pues las puertas están abiertas, es un programa que ha crecido bastante, iniciamos desde las bases y cuando nos dimos cuenta habíamos crecido tanto que logramos institucionalizar y aparte de eso extender fronteras. Entonces las puertas del programa de circuito, no solo en lo competitivo, no en lo pedagógico, sino también en lo investigativo, están abiertas para que quienes deseen también conocer y llegar al fondo de nuestras investigaciones en el laboratorio pedagógico, pues bienvenidos sean. Entonces muchísimas gracias por este espacio, al maestro Ubencio, a César, a Daniel,
a César Ramírez, pues muchísimas gracias por todo. Y a todos los que nos han seguido, y creo que los profes del circuito nos han seguido, también les mando un saludo a todos los compañeros. Muchas gracias a todos. Ya saben, amigos, ya iremos programando la segunda parte. Es una de las entrevistas más interesantes que hemos tenido. Muy bien, amigos del ajedrez, nos vemos el próximo domingo a las 10 de la mañana por el canal de Peón 8 Rey. Chao, chicos. Chao, Helber. Chao, Vencio. Chao, César. Gracias a ustedes. Saludos a todos. Hasta aquí llegó Educando con el Ajedrez. Gracias por acompañarnos. Nos encontramos el próximo domingo a las 10 de la mañana por los canales de Peón 8 Rey.